Ayer publicamos este video de por qué tienen alas Los Ángeles. En realidad se me ocurrió el título así como a ver si funcionaba un poco de clickbait, porque lo que hicimos fue una historia de las figuras angelicales, o de las figuras estas sobrenaturales, aladas, intermediarias entre los dioses y la humanidad, que existen desde tiempos de los sumerios, de las primeras civilizaciones mesopotámicas en el mundo, que no fueron inventadas ni por los judíos, ni por los cristianos, ni por los musulmanes, y que son enormemente contradictorias, absurdas y ridículas, pero interesantes por cuanto a la historia que han tenido y a cómo han ido pasando de una cultura a otra y modificándose de una cultura a otra. Y la pregunta principal es por qué tienen alas. Pues son seres espirituales, pues no necesitan volar, porque las alas actúan sobre un medio físico, son entidades físicas, miembros físicos en ese caso, que actúan sobre un medio físico que es el aire para evitar que uno se caiga, o sea, para permitir el vuelo. Si eres un ser espiritual, pues las alas no te hacen falta. Y esa es una de las muchas contradicciones de las figuras angelicales. Y usted, por ejemplo, pues, se imaginará que describir a un hombre como angelical, de aspecto angelical, pues es un poco raro, poco desusado, digamos. Pero describir a una mujer o a un bebé como angelical, pues es más pasable, es como más común. Pese a eso, los ángeles siempre se han representado en el mundo religioso como hombres, no como mujeres. No hay ángeles mujeres, lo cual trae a colación el problema de la reproducción de los ángeles y todo lo demás de lo que hablamos en nuestro video de por qué tienen alas los ángeles, que por cierto le ha ido bastante bien porque tienen casi 17,000 visitas, lo cual es bienvenido y se les agradece, por supuesto, a todos ustedes.